Manuel Lucena Giraldo es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Manuel, profesor, buenas noches. Buenas noches, es un honor estar con vosotros. Lo mismo digo, compañero, como siempre. Gracias, Ángel. Una primera pregunta que creo que acabamos así la última vez que charlamos aquí en la linterna. El CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene una pata fundamental y que desconocíamos muchos en las ciencias sociales. Cuéntame, Manuel. Pues en efecto, hay una enorme labor que el Consejo hace en ciencias sociales y en humanidades. Ajá. Yo creo que ahí, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de los estudios filológicos, históricos, de antropología, economía, geografía, tenemos una espléndida instalación, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, uno de los grandes centros dedicados a nuestras ciencias humanas y sociales en Europa, que tiene además una capacidad competitiva fundamental. Así que hacemos muy bien las cosas en estas disciplinas en España y en el Consejo, en unión con muchas universidades, y es un gran orgullo, por supuesto, poner ahí un pequeño grano de arena. Claro que sí. Lo interesante es que se mete bajo la palabra científico, no lo olvidemos. Bueno, digamos que ahí, cuando entramos en el debate sobre esta cuestión, Ángel, yo creo que hay que distinguir en la historia en la ciencia y el arte. La ciencia tiene que ver con el estudio de los documentos, con las fuentes, con el trabajo en los maravillosos archivos y bibliotecas que tenemos en España y en otros muchos países, y luego tenemos que contarlo, tenemos que comunicarlo. Y disculpa decirlo delante de ti, que eres un maestro en estas cuestiones, casi que me da vergüenza, ¿no? Pero yo creo que hay que decir que en España se escribe muy buena historia, hay excelente narrativa, hemos aprendido mucho de nuestros maestros de fuera, de los llamados hispanistas, y en ese sentido, bueno, pues la conjunción de la ciencia y el arte es lo que construye hoy una historia puesta al día, de la cual yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. Vamos al tema del día. Todo esto de la hispanofobia, el odio hacia ese legado español, un odio irracional y analizado con cierta objetividad absolutamente absurdo, ¿nos estamos volviendo locos? ¿Esto es, entre comillas, gratis, espontáneo? ¿Cómo lo analizas, Manuel? Bueno, yo creo que el oficio de historiador tiene que ser siempre, tiene que ver con convertir las casualidades en causalidades, ¿no? Todo esto tiene unas causas. Personalmente no creo en absoluto que haya nada casual aquí, ¿eh? Yo creo que todo esto está perfectamente dirigido. Creo que hay diferentes planos de análisis. El primero tiene que ver, por supuesto, con la situación de Estados Unidos, que está en guerra cultural contra sí mismo, el país. No viene de ahora, viene de la guerra de Vietnam, tiene muchísimo tiempo por detrás. Y bueno, pues podemos resumirlo en que Estados Unidos ha decidido odiarse a sí mismo en parte, cosa de la que en España sabemos mucho, por cierto. Bueno, entonces ese plano tiene que ver con cómo hay unas oportunidades del populismo, que todo esto está detrás, que engancha a estos escenarios de conflicto. Desgraciadamente, esta muerte terrible de George Floyd produce un efecto acumulativo y levanta una serie de agravios, injusticias y resentimientos que estaban ahí. Eso tiene que ver con Estados Unidos. Yo creo que aquí también hay que añadir que no solamente son las estatuas de Colón y de Junípero Serra. En Portland han tumbado estatuas de Washington, soldados, bueno, Ulises Grant, ¿no? Es el colmo de los colmos. El general del ejército del norte de la Unión que acabó la guerra de secesión contra los estados de la esclavitud del sur, pues ese también le tumban la estatua, ¿no? Hasta ese punto el desajuste mental y educativo es enorme, ¿no? Ese es un plano. Y el otro plano, desde luego, tiene que ver con la herencia española, con la herencia hispana. Yo creo que hay que decir que la herencia española está ahí. Hay un dato sobre lo que comentaba el maestro Díaz francés que me parece importante. El 56% del territorio de los actuales Estados Unidos en 1800 era parte del Imperio Español, era parte de la monarquía española. En los últimos 25 o 30 años, por diversos motivos, hay un
enorme contingente demográfico en Estados Unidos, de presencia de mucha población de origen hispanoamericano, mexicano, de otros sitios, los cubanos desde los años 60, luego de la expulsión de la huida de la revolución castrista y el comunismo cubano, y todo eso, con el paso del tiempo, ha producido una reacción de unas élites tradicionales y de un populismo tradicional que produce este tipo de efectos terribles. Ese populismo es un populismo comparable en todas las partes del mundo. Lo digo porque tiene gracia que aquí sea precisamente algún portavoz de Podemos quien pida algo parecido, por ejemplo, con Fray Junípero Serra en Mallorca. Ya le vale. Bueno, pues ese acontecimiento, ese hecho, ese episodio indica dos cosas. Lo primero, que el llamado contagio emocional funciona. La globalización es una era de las emociones y de la comunicación. Y hasta tal punto que esta señora, de una ignorancia supina, se atreve a meterse con Fray Junípero Serra y, en un alarde de totalitarismo atroz, decirnos a los demás lo que tenemos que opinar, y que a ella no le gusta la estatua. A mí tampoco me gusta a ella, y no me gustan muchas estatuas que hay por la calle. Y hay cauces en la sociedad civil, en las democracias, realmente los estados de derecho, para canalizar esas inquietudes. Pero, por supuesto, hay un trasfondo detrás. Yo lo suelo denominar el carácter autocolonial que tenemos. Vamos a denigrarnos, vamos a renunciar a la herencia española, vamos a tener vergüenza de decir cuál ha sido la historia de España, vamos a negarnos a nosotros mismos, que así vamos a pasar de camuflados, vamos a estar a la moda. Bueno, lo que ocurre en el mundo real, cuando uno ha viajado un poquito, es que nadie respeta a quien no se respeta. Yeah. Y en ese sentido, yo creo que hay una enorme tarea por delante para hacer, personal y colectivamente, y desde luego no hay nada que ocultar y nada que esconder aquí. Colón fue, y Magallanes y Elcano detrás, en la medida que todos son españoles, son los arquitectos iniciales de la globalización, que ha transformado la vida en este planeta y ha producido, bueno, un escenario que tiene problemas, pero que también tiene enormes virtudes. Y en lo que tiene que ver con San Junípero Serra, pues sencillamente fue quien salvó la vida de los indígenas de California. Sí. Y hay un dato que siempre insisto en él, la vieja frase de México, ¿no? De los grandes estudiosos del asunto en México. La conquista la hicieron los indígenas, los grandes grupos de los indígenas fueron los soldados de la conquista, no Hernán Cortés, por otro personaje fascinante, y la independencia la hicieron los españoles, los criollos. Ni un solo indígena americano estaba a favor de la independencia. Así que no nos vengan ahora con monsergas y con mentiras y negar sencillamente que la política indigenista en la corona española y de España fue lo que permitió sobrevivir a los indígenas. Entre otras cosas, hablando del racismo, Manuel, porque aquellos colonizadores, y hablamos de hace 5 siglos, no pensemos en la mentalidad de hoy, hicieron mestizaje, cosa que no pueden decir los belgas en el Congo, los ingleses en la India o los franceses en el África Negra, ¿no? Bueno, decía mi querido maestro Guillermo Céspedes, que en paz descanse, que los españoles no tenían tabúes étnicos, pero sí sociales. Lo que quiero decir es que los españoles eran, como buenos mediterráneos, en la tradición romana, proclives al mestizaje, proclives a la mezcla étnica. Lo que tenían eran una serie de tabúes de legitimidad, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Chile, donde esto se ha estudiado muy bien. ¿Qué pasaba con los hijos que tenían los conquistadores extremeños, andaluces o de cualquier otro sitio con las indígenas? Bueno, si tu padre te reconocía, tú te criabas con la familia española, aunque podía ser perfectamente moreno de piel. Pero si no te reconocías, te criabas con la familia indígena. Esa es la actitud española, y por eso, si queremos llamarla América Latina, hablamos de un continente de color, de un continente mestizo. Frente a eso, otros europeos, desde luego, no tuvieron absolutamente ningún tipo de apertura hacia la etnicidad de los demás. Y aquí hay otro punto que también creo que es importante tocar, Ángel, la confusión sobre la esclavitud, porque aquí todo esto viene del drama terrible de George Floyd y, bueno, de la lucha de la población afroamericana en Estados Unidos por los derechos civiles, que tiene 50 años, que es poquísimo tiempo en búsqueda de algo tan fundamental, los derechos humanos. Bueno, yo creo que hay que distinguir países, colonias, imperios
esclavistas y con esclavitud. Aquí es cierto que hubo esclavitud como la había en todo el mundo, en África, en Asia, en cualquier lugar la esclavitud existía como institución. Pero aquí no hubo esclavismo, nunca fue la esclavitud la ideología oficial de la monarquía española, ni del Estado español del siglo XIX, ni de España. Así que vamos a ir poniendo los puntos sobre las sillas. En una tercera de ABC de hace unos días, destacabas la importancia de un historiador como John Eliot. ¿Por qué? Tienen que venir historiadores, permíteme, tantos historiadores británicos o anglosajones a hablar de la historia que a lo mejor aquí no sabemos vender o rescatar. Bueno, yo, por empezar, digamos, Siria es mi queridísimo maestro. Yo he aprendido muchísimo, he tenido la fortuna de pasar tiempo en Oxford, es parte de una etapa muy importante. Yo he aprendido mucho de los historiadores británicos y en ese sentido tengo una deuda de gratitud con John Eliot que durará siempre. Pero voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué los hispanistas? ¿Por qué los historiadores británicos son tan importantes o han sido tan importantes en España? Bueno, pues yo creo que aquí hay un problema de narrativa. Creo que en una determinada época hubo una acumulación de un aparato erudito, positivista, de muchos datos, de olvidarnos que la historia es una historia, que hay que contarla, hay que comunicarla, y desafortunadamente ahí se perdieron una parte de los públicos de la historia que luego los novelistas históricos han pretendido ocupar con novelas, no con historia, porque la ficción y la no ficción son cosas muy distintas. Pero ¿por qué es tan importante el profesor Eliot? Fundamentalmente porque su aproximación a la historia de España no ha partido del excepcionalismo. La escuela de Oxford se caracteriza porque España es un país como cualquier otro. Aquí no hay unos insectos muy raros que hay que venir a estudiar. Y esa actitud moral y ética él la ha mantenido a lo largo de su vida. Él siempre ha visto a España como un país que había que estudiar como parte de Europa, como parte del mundo atlántico, como un país como otro cualquiera. Frente a otros hispanistas, y yo voy aquí a mencionar a alguien que sencillamente creo que representa un poco lo opuesto, Paul Preston. Ya sé que a muchos lectores de contemporáneos les gusta mucho, que en cambio les encanta que aquí sigamos en esa especie de factoría del hispanismo a la Berlanga, ¿no? Ya. Que cuanto más raros seamos y cuanto peor nos vaya, mejor, ¿no? Aquí hay un estereotipo cultural del hispanismo del siglo XIX y de los viajeros románticos. Yo siempre pienso en esos viajeros de 1850, 60, que cuando vieron el primer ferrocarril en España agarraron un enfado monumental, ¿no? Es terrible que allá hay ferrocarriles en España. Les molestaba que la gente en España no muriera de hambre, que aquí hubiera ferrocarril, que no estuviéramos en la barbarie y el atraso y el arcaísmo. Porque les venía muy bien tener esa España atrasada para mandar aquí a sus élites a entrenarse sobre cómo eran los imperios. El Imperio Británico y el Imperio Francés. Ese es el romanticismo. Y, por supuesto, el hispanismo está vinculado con esa visión de España, de la historia de España y de los españoles como un sitio raro en Europa donde podemos hacer experimentos, donde podemos cometer tropelías, dicho en plata. Nos quedan 2 minutos, Manuel. Apuntabas antes que hay mucha labor pedagógica y de formación allí y también aquí que hacer, aunque parezca mentira. Por ejemplo, ¿cómo se haría eso? ¿Qué programa, qué campaña habría que hacer desde el Estado español y todas las instituciones para recuperar con orgullo nuestra historia y nuestra dignidad? Pues yo creo que habría que enseñar buena historia profesional, hacer buena historia global de España, no tener complejos, apoyar a los extraordinarios profesores de los colegios, del bachillerato, de la ESO, en una tarea que explique la historia como un pasado complejo, que nos da respuestas en el presente, que nos permite pensar en un futuro que es el que queremos, porque la historia, Ángel, no trata del pasado, la historia trata del futuro. Lo que pasa es que nos explica lo complejo que es la experiencia humana en la que procedemos. Y hay mucha tarea que hacer por cada persona. Yo creo que pensar que papá Estado lo va a arreglar, no funciona. Tenemos obligación de saber quiénes somos, de leer bien, de no caer en emociones tóxicas y, bueno, de tener mucho orgullo también de vivir en un país tan importante como el que tenemos, en un continente que es el más sabio y el más importante en comparación a la experiencia humana. Europa es patrimonio, es experiencia,
es identidad y es humanidad. Humanidad que ha sabido encontrar principios para mirar hacia adelante con orgullo. Eso es lo que nos falta por hacer y no hay que tener complejos de inferioridad al respecto, Ángel. Manuel Lucena Giraldo, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, también profesor, investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Como siempre, gracias y un placer escucharte, Manuel. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia y por vuestro interés. Un abrazo. Faltaría más. Un abrazo. Adiós.